comparado, que ya había cierta alusión, pero más sobre el libro, pero la pregunta sería, ¿cuál es la contribución de este caso y de estos 6 años al derecho comparado? Pero del caso de la T025 de estos 6 años, ¿cómo se ubica este caso en el derecho comparado? Quisiera insistir un poco en lo que dije al comienzo, y es, a mí me parece que hay una cierta avance importante en términos del papel de las cortes. Y yo creo que ese es un avance que se logra en esta sentencia, se ve con enorme claridad en esta sentencia, y no es simplemente una intervención coyuntural o un caso específico, sino que creo que afecta de forma muy significativa la visión que tenemos de las funciones constitucionales de cortes en casos de aplicación de derechos económicos, sociales y culturales. Tendríamos que avanzar un poco más, insisto yo, en la explicación de por qué las cortes hoy en día tienen competencias que la teoría tradicional constitucional de los años 50 y 60 no era capaz de ver en las cortes, que no era capaz de adjudicarle a las cortes. E insisto, no es simplemente un caso meramente coyuntural, sino la construcción de competencias al interior de las cortes que, insisto, la teoría constitucional de los años 50 y 60 dominante no tenía. Quizás una de estas es la siguiente, es que en los años 50 y 60 no había políticas públicas donde la evaluación de las políticas estuviera construida en torno a derechos humanos. Entonces hay una fusión de las perspectivas de creación de políticas públicas y del discurso jurídico muy fuerte, porque los derechos humanos son una de las formas más importantes hoy de construcción y de validación de políticas, donde curiosamente los jueces de los años 50 poca cosa podían participar en ese tipo de políticas, y hoy en día sí tienen una enorme capacidad. Cosas además como estas, Marco, pues en una especie de análisis político más conflictivo, muestra como peleas entre gobierno y cortes. Acuérdense que al fin y al cabo este gobierno arrancó con una visión según la cual los derechos económicos, sociales y culturales no eran justiciables, y propuso cambios constitucionales explícitos para recordarle a la sociedad que no eran justiciables, pero terminando incluso con una enorme necesidad de liderazgo de la Corte. Hoy lo que lee uno en el libro no es un gobierno que se resiste, sino todo lo contrario, un gobierno que encontró un norte en la política pública de desplazamiento a partir de la sentencia de la Corte. Entonces es un cambio, digámoslo, mucho más potente, que incluso frente a una oposición ideológica a la justiciabilidad de los DESC, terminó pidiéndole a la Corte aire y soporte en la creación de una política de desplazamiento. Finalmente, la última cosa importante, y esto lo digo yo mucho en mis clases de Derecho Comparado, es que hay que tener mucho cuidado con las traducciones. Entonces, a los amigos que vienen de otros países, simplemente les quisiera decir que los 184 autos o cosas de las que hemos hablado no son CARs, sino que son decisiones judiciales, de implementación de las sentencias que han venido adoptando la Corte Constitucional. Yo creo que aquí hay un punto muy importante insisto, en teoría constitucional, que este punto es muy estructural y que valdría la pena seguir a partir del libro trabajando el punto, porque creo que es una contribución muy importante en el diálogo. Gracias, Diego. Y la última pregunta es Andrés Celis sobre internacionalmente qué impacto ha tenido este caso. Puede ser en el trabajo de ACNUR en otros países o en otros organismos internacionales. Bueno, yo conozco hasta Sasaki. Yo trabajo en la industria subyacente, eso no es a ver, yo creo que hay cosas que son muy difíciles de comparar para crisis de desplazamiento en el mundo. Entonces, compararlo con Sudán, República Democrática del Congo, incluso con niveles mejores en Turquía, no sé,
Sri Lanka, no es fácil poderlo aplicar. Nosotros seguimos hablando dentro de la LUM en un lenguaje muy difícil de comprender, pero hay cosas que han servido muchísimo. La discusión más seria de indicadores es tal vez el tema de desplazamiento, e incluso también aplicable al refugio. La discusión que se llama indicadores aquí es la más seria dentro del debate global en el tema. ¿Sí? Eso creo que es muy importante. Las discusiones sobre qué significa, por ejemplo, consulta previa en el marco del auto 4 y del auto 5, creo que son discusiones que no se habían dado de la misma manera, e incluso los riesgos que puede tener los procesos de consulta previa para poderlos aplicar en otros contextos. El referente frente al tipo de análisis que se hizo en el auto 092 frente a la situación de las mujeres desplazadas. Creo que hay muchos elementos que nos ayudan a mejorar el tipo de debates que internamente estamos dando dentro de una organización que desde el punto de vista de protección tiene un esquema muy claro de trabajar, pero que se concentra muchísimo en la asistencia en grandes casos de desplazamiento a nivel global. Otro elemento que podría llegar a ser importante es entender que la apuesta a nivel de apoyo a los estados no se concentra solamente con apoyo a gobiernos, sino que el apoyo a los estados también implica el fortalecimiento de todos esos mecanismos nacionales de protección, y eso abre un espacio mayor porque es muy conservadora la posición de cuándo Naciones Unidas puede intervenir en un proceso interno. En un caso como este puede intervenir porque es un caso general, no es un caso individual. Entonces abre como la puerta para mostrar en el apoyo a la justicia también hay un papel muy importante que se puede realizar en tipos de procesos como este, de procesos que atienden cosas estructurales. Creo que también para mostrar que no se trata de presentar una situación ni lo que está ocurriendo en un país, como alguna vez nos dijeron que es para buscar más recursos para financiar la labor de la ACNUR. Lo que está demostrando esto es que el papel que se hace es tratar de buscar recursos del propio Estado para que el propio Estado solucione los problemas. Y ahí nos vuelve a la discusión de la importancia de fortalecer la obligación primaria del Estado y que nosotros no podemos reemplazar desde organismos internacionales el rol de distinguir los Estados. El apoyo y el fortalecimiento a la Corte creo que nos sirve en ese debate dentro de algo que es muy extraño en el debate global de desplazamiento interno. Muchas gracias a los